Libro, la palabra, el nombre, la sangre. Joyce Meyer. Segunda parte, capítulo 7. Para utilizar el nombre, legalmente se debe estar casado. Y después que apareció en forma humana, se humilló a sí mismo aún más y llevó su obediencia al extremo de sufrir la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por cuanto se humilló tanto, Dios lo exaltó hasta lo máximo y le confirió un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 8 al 10. Me gustaría hablarte del nombre de Jesús y la oración, pero antes quiero compartirte algo que el Señor me enseñó hace varios años. En ese tiempo consideraba por qué el nombre de Jesús parecía no producir los resultados poderosos que había visto en el libro de los Hechos. Oraba y tomaba autoridad sobre el enemigo en su nombre, pero los resultados no eran los que yo esperaba. Estudié el tema del nombre en la carta de Pablo a los Filipenses y cuando llegué a los versículos que me revelaron una importante verdad. Primero, Jesús fue extremadamente obediente y luego, por lo tanto, se le concedió el nombre que es sobre todo nombre, el cual aún hoy tiene tan tremendo poder que cuando es pronunciado, hace doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor me dio este ejemplo, Joyce. Cuando te casaste con Dave, recibiste su nombre. El nombre Meyer con todo lo que él significa. Me recordó que yo puedo usar el nombre de mi esposo Dave Meyer y obtener los mismos resultados que él mismo obtendría si estuviera conmigo. Aún puedo ir al banco y obtener dinero de Dave Meyer porque cuando dos personas están casadas, son uno solo y todo lo que el uno posee le pertenece también al otro. En el matrimonio, lo que uno de los creyentes tiene es pertenencia del otro. Si yo tengo un problema, mi esposo lo tiene. Si es él quien tiene, lo tenemos los dos. Al casarnos, llegamos a ser uno solo y yo adquirí el derecho legal de llevar su nombre. Yo no tenía ese derecho mientras planeábamos casarnos. Lo tuve solo cuando nos casamos. Mediante este ejemplo de la vida cotidiana, el Espíritu Santo me enseña que aunque tenía una relación con el Señor, esta era más un noviazgo que un matrimonio. Me gustaban las citas con Él, por así decirlo, pero cuando la cita terminaba quería seguir mi propio camino. No estaba lista todavía para una relación íntegra con Él. Había muchas áreas de mi vida a las cuales Él quería entrar, pero yo me las estaba reservando. No todo lo mío era suyo. Yo quería tener al Señor, tener su favor y sus bendiciones, pero no quería darle todo lo que yo soy. Una gran parte de lo que yo era me lo reservaba para mí misma. Aunque mi obediencia para Él crecía, el Señor utilizó este pasaje de Filipenses para mostrarme que yo no había tomado todavía la decisión de ser totalmente obediente, como dice la Escritura, que fue Jesús cuando recibió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Está usted casado con Jesús o solamente tiene citas con Él? ¿Son citas ocasionales
o contacto serio. Recuerde que no puede usar legalmente el nombre de Jesús hasta estar casado con Él. Jesús es el esposo y nosotros somos su desposada. Así es como Dios el Padre lo planeó y es la única manera en la que su plan funcionará bien. El nombre y el matrimonio van juntos. Por amor de Sión no callaré, hasta que salga como resplandor su justicia. Su salvación se encienda como una aurora. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria. Te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. ¿Estamos usted y yo en la mano de Dios o tratamos de tener a Dios en nuestras manos? Nunca más te llamarán desesperanzada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serán llamadas Efsiba. Mi deleite está en ella. Y tu tierra, Beula, desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 62, 1-5. Aunque estas escrituras no son una palabra directa a los creyentes en forma individual, pienso que el principio es claro. Puede transmitir una verdad y alentarnos con ella. Nombre y matrimonio van juntos. El Señor desea llevarnos y llamarnos su esposa, y así como el joven esposo se goza y se deleita de ella, de la misma manera desea el Señor gozarse y regocijarse con nosotros. Al obedecerle en forma absoluta y vivir como casados, veremos el poder de Dios que obra al usar el nombre de su Hijo Jesús. Orar en el nombre del Señor. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. El nombre de Jesús no es una palabra mágica, ni un encantamiento ritual que se añade al final de la oración para asegurar su efectividad. Para hacer nuestras oraciones efectivas debemos conocer el significado real de orar en el nombre del Señor. En primer lugar, debemos reconocer que toda oración guiada por el Espíritu Santo implica orar de acuerdo a la voluntad de Dios y no según la voluntad humana. Y es imposible orar de acuerdo a la voluntad de Dios si desobedecemos su palabra. Muchas personas se engañan y se confunden al tomar la escritura fuera de su contexto o al escoger un versículo que les gusta sin considerarlo a la luz de otros pasajes que lo complementan. Por ejemplo, Juan 14:14, el versículo que ya hemos leído, en el cual Jesús dice: si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué tremenda declaración! Si pudiera sacarla de la Biblia y hacer que funcione, qué vida la que podría tener. Por lo menos eso pensaba cuando era apenas una bebita en mi fe cristiana. Cuando era una creyente madura, tenía muchos deseos egoístas. Cuando era una creyente inmadura, tenía muchos deseos egoístas y esperaba que Dios
me los concediera. Estaba muy interesada en aprender a cualquier cosa que me ayudara a lograrlo lo que deseaba. Por lo tanto, cuando empecé a leer pasajes como este, Juan 14:14, lo interpreté según mi deseo y como resultado perdí el debido balance. Desde entonces he descubierto que un creyente carnal oye con oídos carnales. No importa lo que se le enseñe, él lo oye de acuerdo a su nivel de madurez. Juan 15:7 es un buen ejemplo. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo recuerdo que estaba muy enamorada con este pasaje, pero no tanto como la parte que habla de permanecer, sino con la que habla de pedir lo que quieras y obtenerlo. Poca cuenta me daba de que lo que quería, poca cuenta me daba que al aprender el verdadero significado de permanecer y crecer espiritualmente hasta el punto de vivir en comunión con Cristo, nuestra voluntad estaría unida, desposada, y entonces yo solo desearía lo que fuera su voluntad. Poco me imaginaba que entonces mi oración sería: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Oren en la voluntad de Dios. Y esta es la confianza, la seguridad, el privilegio, la osadía que tenemos que estamos seguros que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, de acuerdo con su propio plan, Él nos oye. Y si sabemos prácticamente que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, sabemos también con determinante y absoluto conocimiento que tenemos que se nos ha concedido las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:14-15. Hay muchas cosas que la palabra nos muestra con claridad, que son la voluntad de Dios, por las cuales ciertamente podemos pedir con toda confianza y sin ninguna duda de si están o no de acuerdo a su voluntad. No obstante, hay muchas otras en nuestra vida diaria sobre las cuales no la sabemos, por lo que necesitamos orar para conocer exactamente cuál es esa voluntad en nuestra situación particular. En esas situaciones, cuando debemos orar, se haga su voluntad y no la nuestra. Frecuentemente pido cosas en oración, pero si no tengo una base espiritual para sustentar mi petición, le digo al Señor: esto es lo que yo pienso que necesito. Por lo menos me parece que sería bueno para mí, pero Señor, si estoy equivocada, por favor, no me lo des. Es tu voluntad la que quiero y no la mía. Debemos considerar Primera de Juan 5:14-15, junto con otros pasajes relativos a la oración. Si ciertamente Dios presta atención a las oraciones que se dirigen en el nombre de Jesús, pero no a las que están fuera de su voluntad. El tiempo es otro factor relacionado con las respuestas a las oraciones. Podemos orar por alguna cosa que pueda ser la voluntad de Dios, pero no veremos su manifestación hasta que sea el tiempo correcto en nuestras vidas. Recuerde, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 1:1. Si usted tiene pasajes escriturales para sustentar sus peticiones, permanezca firme hasta que vea los resultados. Pero recuerde que la verdadera fe nos hace entrar en el reposo del Señor, de tal modo
que esperar en Dios debe ser una experiencia agradable y no de frustración. Cuando oremos en el nombre de Jesús, pidiendo algo que es la voluntad de Dios, tomamos en realidad su lugar aquí en la tierra. Al utilizar su nombre, utilizamos el poder legal que nos ha dado. Al mismo tiempo, Él toma nuestro lugar en la presencia del Padre. Recuerde que cuando oramos en su nombre, no presentamos al Padre lo que nosotros somos, sino todo lo que Jesús es. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús dijo a sus discípulos: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre. ¿Cómo está Jesús siempre con nosotros? Por y mediante el poder de su nombre. Cuando lo invocamos, su presencia se manifiesta, se coloca a nuestra disposición. Todo ministro que en realidad desea la presencia de Dios en su servicio debe aprender a exaltar su nombre, cantar cantos alusivos a Él, hablar, predicar y enseñar sobre el maravilloso nombre de Jesús. El Padre se goza al reconocer el nombre que Él dio a su Hijo, quien lo honra con su caminar en completa obediencia. Cuando usted y yo pronunciamos el nombre de Jesús con labios llenos de fe, el Padre nos escucha. En su nombre tenemos autoridad sobre los demonios, las enfermedades, las dolencias, la necesidad y sobre toda forma de miseria. No sea egoísta con el nombre. Pero todas estas cosas provienen de Dios, quien a través de Jesucristo nos reconcilió con Él mismo, nos recibió en su gracia, nos puso en armonía con Él y nos dio el ministerio de la reconciliación, que por palabra y por obra pongamos a otros en armonía con Él. 2 de Corintios 5, 18. Ante todo exhorto y recomiendo que hagan peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de gracias por todos los hombres. 1 de Timoteo 2, 1. Creo que hay quienes han escuchado enseñar acerca del poder que tiene a su disposición en el nombre de Jesús, que se ocupa solo en esperar obtener todo lo que en su vida desea. Podemos y debemos ciertamente usar el nombre en nuestro propio derecho, mientras que sea para realizar en nuestra vida la voluntad de Dios y no la nuestra. Sin embargo, hay otro aspecto de la utilización del nombre que no queremos pasar por alto en este libro, y es el de su uso en oración a favor de otros. Esto es realmente lo que los apóstoles hicieron en el libro de los Hechos. Jesús los envió investidos de su autoridad y su nombre, y ellos estaban muy ocupados en ayudar a otros. No usaron el nombre para conseguir una casa o un ministerio más grande. Lo utilizaron para llevar salvación, sanidad, liberación y el bautismo del Espíritu Santo a todos aquellos por quienes Jesús murió y que todavía no le conocían. Predicaron con entendimiento y denuedo, y multitudes fueron salvadas de la perdición. No utilizaron el nombre para llenar su armario de ropa nueva, sino para vencer a Satanás, quien trataba de impedir
la obra de Dios en la tierra. Veremos mayor poder de Dios en acción si usamos el nombre de Jesús para vencer al demonio cuando trata de impedirnos obrar para Dios, en vez de usarlo para obtener bendiciones para nosotros. En otras palabras, no debemos ser egoístas con el nombre de Jesús. Debemos utilizarlo para el beneficio de otros y no solamente para nuestro propio beneficio. En el mundo en el cual vivimos, está hoy en una condición desesperada. La mayoría de la gente no sabe cuán desesperada está, pero nosotros podemos ver lo que ellos no pueden, porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Yo veo personas que viven solo el momento y me aflijo por ellas. Me siento movida a orar que Dios abra sus ojos para que puedan ver su verdadera condición. Veo nuestra juventud carente de enseñanza acerca de Dios y soy movida a pedir a Dios en el nombre de Jesús que levante líderes juveniles con poder a quienes Él pueda usar para hablar a esta generación. Líderes a quienes ellos respeten y que imparten en sus vidas. Usted y yo no tenemos que discutir o solucionar todos los problemas, pero sí podemos hacer algo al respecto. Podemos orar en el nombre de Jesús. Si usted ve a un joven drogado dando tumbos en la cerca, no se limite a exclamar qué lástima ese muchacho, cómo desperdicia su vida. Ore en el nombre de Jesús para que el diablo sea atado en esa vida y que Dios le envíe la persona adecuada, uno a quien él pueda escuchar para que le comparta el mensaje del evangelio. Esta clase de oración no toma mucho tiempo. Usted ve una necesidad y someta una oración en el nombre de Jesús. Mucho se puede lograr en la tierra en la medida en que los creyentes empiecen a utilizar el nombre del Señor Jesús sin egoísmo. Recuerde que el infierno tiembla cuando un creyente que conoce su autoridad invoca el nombre con fe. Cuando esto ocurre, el cielo escucha y el infierno se estremece. La intercesión por otros es una muestra de amor en la lucha espiritual. El diablo se esfuerza por atrapar al creyente en el egoísmo y enfriar su amor en el diario caminar hasta perder su fervor. Deje todo juicio y toda crítica hacia los demás y ore por ellos, lo cual significa actuar en amor. Somos tentados a juzgar a quienes están en problemas, pero recuerda de dónde vengo, lo que era y lo que hacía antes de pasar 20 años asimilando la palabra del Señor me ayuda a no caer en ello. Por 2 décadas de mi vida había sido diferente al contar con el poder del Espíritu Santo que obra en mí día y noche. Ame a la gente y ore por ella en el nombre de Jesús. Hay 2 ministerios que le han sido dados a todo creyente: el ministerio de la reconciliación y la intercesión. Dios nos abre la puerta para ayudar a otros y reconciliarse con Él. Podemos orar por quienes vemos que se encuentran heridos o viven fuera de su voluntad.